¿Sabías que después de los 60 tu riesgo de emergencia médica en un vuelo es 3 veces mayor? Problemas de circulación, deshidratación, dolores musculares son más comunes de lo que imaginas a esa altura. Pero aquí está la verdad que casi nadie conoce. Hay 11 cosas completamente gratis que las azafatas pueden darte en cualquier vuelo y que pueden transformar tu experiencia de viaje o incluso salvar tu vida. La industria aérea no quiere que sepas esto porque prefieren que compres todo en el aeropuerto a precios inflados. Soy Isabel Martín y mi misión es ayudarte a viajar con confianza, seguridad y sin sorpresas desagradables. Por eso, en los próximos 10 minutos voy a revelarte secretos que pueden cambiar para siempre la manera en que viajas. Si este video te resulta útil, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cuál de estos secretos te sorprendió más. El problema es que la mayoría de nosotros, después de los 60, sufrimos en silencio durante los vuelos. La espalda duele, los pies se hinchan, aparecen náuseas o mareos. Y aún así, seguimos pensando que es normal o que sería una molestia pedir ayuda. Lo peor es esa idea equivocada de que incomodamos si pedimos algo extra. Pero la realidad es muy diferente. Las azafatas están entrenadas y preparadas para ayudarte, especialmente si tienes más de 60 años. El verdadero secreto está en saber qué pedir y cómo pedirlo. Y en este video vas a descubrirlo paso a paso. Secreto número 1. Las bolsas de hielo no son solo para bebidas. Después de los 60, nuestros tobillos y pies se hinchan con más facilidad durante los vuelos largos. Y no se trata solo de incomodidad. Esta hinchazón puede ser una señal de problemas de circulación o incluso de la formación de coágulos. De hecho, el 67% de las trombosis aéreas ocurren en personas mayores de 60 años. Por eso, si sientes que tus pies se están inflamando, puedes pedirlo de manera muy sencilla. ¿Podrías traerme una bolsa de hielo para aplicar en mis pies? Se me están hinchando un poco y mi médico me recomendó usar frío durante los vuelos. Carmen, de 68 años, me contó que en un vuelo a Europa, sus tobillos se hincharon tanto que no podía ponerse los zapatos al aterrizar. Llegó al hotel descalza, con dolor y muy preocupada. Desde que aprendió a pedir hielo cada 2 horas, nunca volvió a tener ese problema. El truco es aplicarlo 15 minutos, descansar otros 15 y repetir. Funciona mejor que muchos medicamentos y no tiene efectos secundarios. Secreto número 2. Cada avión lleva a bordo una farmacia completa que casi ningún pasajero conoce. Allí puedes encontrar antiácidos para la digestión, analgésicos para dolores, medicamentos contra el mareo, antialérgicos e incluso fármacos para la presión arterial en casos de emergencia. El aire presurizado del avión puede intensificar malestares que normalmente no sentimos en tierra, y tener acceso a estos recursos puede marcar la diferencia. Si lo necesitas, basta con pedirlo de forma clara. Me siento un poco mal del estómago desde que despegamos. ¿Tienen algún antiácido disponible en su kit médico? Roberto, de 72 años, viajaba a ver a sus nietos cuando en plena turbulencia le empezó un dolor de cabeza insoportable. Había olvidado sus analgésicos en la maleta documentada. La azafata no solo le dio paracetamol del kit médico, sino que también le tomó la presión para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Gracias a eso, pudo llegar tranquilo y disfrutar toda la reunión familiar. Un consejo importante: si tomas medicación de manera regular, avísalo durante el embarque. Así, las azafatas estarán atentas a ti durante todo el vuelo y podrás recibir ayuda inmediata si surge cualquier imprevisto. Secreto número 3. El agua caliente no es solo para preparar té, también puede convertirse en una verdadera medicina líquida durante los vuelos. A partir de los 60, nuestro sistema digestivo necesita un poco más de ayuda para procesar los medicamentos. Beber agua caliente mejora la absorción, reduce los problemas estomacales y hace que las pastillas actúen más rápido. Además, estimula la circulación, relaja los músculos tensos del viaje y puede disminuir hasta en un 40% la retención de líquidos que causa hinchazón en piernas y pies. Si lo necesitas, puedes pedirlo de forma sencilla. ¿Podrías traerme agua bien caliente? Es para tomar mi medicación. Mi médico me recomendó agua tibia para mejor absorción.
María Elena, por ejemplo, solía sufrir náuseas y malestar estomacal cada vez que volaba, especialmente después de tomar sus pastillas para la presión. En uno de sus viajes, una azafata veterana le sugirió probar con agua caliente unos minutos antes de la medicación. El cambio fue inmediato, las molestias desaparecieron. Desde entonces, pide un vaso de agua caliente cada hora y sus vuelos se volvieron mucho más cómodos y tranquilos. Un detalle importante, pide siempre que sea agua bien caliente para beber. La temperatura es la que marca la diferencia en sus beneficios. Secreto número 4. Las azafatas tienen material de compresión y están entrenadas en técnicas para mejorar la circulación. Después de los 60, el riesgo de trombosis aumenta un 67% en vuelos de más de 4 horas. Por eso, ellas pueden proporcionarte vendas de compresión, enseñarte ejercicios específicos e incluso técnicas de masaje básico para activar la circulación. Para pedir ayuda, basta con decir: tengo problemas de circulación y mi médico me recomendó hacer ejercicios durante vuelos largos. ¿Pueden ayudarme con esto? Don Fernando, de 69 años, tuvo que ser hospitalizado después de un vuelo por problemas de circulación. Los médicos le dijeron que estuvo muy cerca de sufrir una embolia pulmonar. Desde entonces, él siempre pide ayuda para hacer ejercicios cada hora y nunca más tuvo complicaciones. Un consejo importante: pide esta ayuda apenas subas al avión. La prevención siempre será mucho más efectiva que cualquier tratamiento de emergencia. Secreto número 5. Tienes derecho absoluto a ayuda con tu equipaje de mano, y las azafatas están legalmente obligadas a proporcionarla. A partir de los 60, levantar peso por encima de la cabeza puede causar lesiones graves en la espalda, el cuello y los hombros. Recuerda, esto no es un favor, es tu derecho como pasajero y su obligación como profesionales. Para pedirla, puedes decir: ¿podrían ayudarme con mi maleta? Prefiero no forzar la espalda. Mi médico me recomendó pedir ayuda. Ana, por ejemplo, se lesionó gravemente la espalda tratando de bajar su maleta porque no quería molestar. La lesión fue tan severa que necesitó 2 semanas de fisioterapia. Hoy, ella aprendió que pedir ayuda es la cosa más inteligente que puede hacer. Consejo profesional: pide ayuda apenas entres al avión y antes de levantarte para bajar la maleta. Hazlo con confianza, es tu derecho. Secreto número 6. Existan menús especiales y gratuitos diseñados específicamente para condiciones de salud comunes después de los 60. La comida regular suele estar cargada de conservantes, sodio y azúcares que pueden elevar tu presión arterial. Por eso, puedes pedir opciones bajas en sodio para la hipertensión, para diabéticos o incluso comidas suaves para estómagos sensibles. La forma de pedir es simple. ¿Tienen opciones de comida baja en sodio? Tengo presión alta y mi cardiólogo me recomendó evitar el exceso de sal durante los viajes. Luis, de 65 años, es diabético y siempre llegaba con la glucosa descontrolada en sus vuelos. Él descubrió que podía solicitar un menú específico para diabéticos y en su último vuelo de 12 horas, la glucosa se mantuvo perfectamente estable. La sugerencia es llamar 48 horas antes del vuelo para solicitarlo, pero también preguntar durante el vuelo, ya que muchas veces tienen opciones extras disponibles. Secreto número 7. Tienes derecho a hidratación ilimitada con agua de calidad médica. Después de los 60, necesitamos hasta un 40% más de líquidos durante los vuelos, y la deshidratación puede desencadenar arritmias cardíacas o aumentar peligrosamente la presión arterial. Puedes pedir que rellenen tu botella con agua filtrada tantas veces como necesites, sin límite o costo. Para pedir, basta decir: ¿podrían rellenar mi botella? Mi médico me recomendó beber más agua durante los vuelos por mi edad. Esperanza llegó a Roma tan deshidratada que tuvo que ir directo a la sala de emergencias. Los médicos le dijeron que la deshidratación había afectado sus riñones. Hoy, ella bebe un vaso de agua cada 30 minutos y nunca más tuvo problemas. Un consejo útil: lleva tu propia botella vacía de 500 mililitros y pide que la llenen cada hora. Secreto número 8. Siempre hay snacks extra disponibles para pasajeros que los necesiten por motivos de salud. Si tomas medicación que requiere comida con carbohidratos,
¿Tienes hipoglucemia o diabetes o necesitas mantener la energía estable? Puedes solicitar snacks adicionales gratis. No son solo cacahuetes rancios, tienen galletas integrales, frutas deshidratadas y barras energéticas. Para pedir, di: tomo medicación que necesito con comida cada 4 horas. ¿Tienen algún snack saludable que me pueda ayudar? Jorge, que toma medicación para el corazón, aprendió a pedir galletas integrales cada vez que tomaba sus pastillas. Sus niveles de energía se mantuvieron perfectos durante un vuelo de 14 horas. Un consejo: si tienes diabetes o hipoglucemia, menciona tu condición específica. Te priorizarán durante el vuelo. Secreto número 9. Tienen entretenimiento especial diseñado para pasajeros que no pueden usar pantallas digitales. Esto incluye revistas con letras grandes, libros de gran formato, crucigramas especiales, sudokus e incluso cartas para jugar solitario. Muchas veces, las pantallas nos cansan la vista o la tecnología puede ser difícil de usar. Para solicitar, di: las pantallas me cansan mucho la vista. ¿Tienen alguna revista de letra grande o un libro que pueda usar? Dolores siempre regresaba de los viajes con dolor de cabeza por forzar la vista en las pantallas. Ella descubrió que leer la relajaba mucho más. Hoy, ella siempre pide material de lectura y llega menos estresada. Un consejo: los crucigramas y sudokus mantienen la mente activa y ayudan a combatir la ansiedad de volar. Secreto número 10. Existen accesorios de comodidad que pueden transformar tu vuelo. Ellos pueden darte extensores de cinturón para mayor comodidad, almohadas extra para apoyo lumbar, mantas adicionales para la circulación e incluso pueden reubicarte a asientos con más espacio. Para pedir, puedes decir: ¿tienen algún extensor de cinturón? Me sentiría más cómodo para la circulación. O, ¿hay asientos con más espacio disponibles? Tengo problemas de rodillas. Alberto, de 70 años, sufría con dolores terribles en vuelos largos. Él tuvo la valentía de preguntar por un asiento con más espacio. No solo le dieron el asiento gratis, sino que también le proporcionaron una almohada especial. Ahora, él disfruta cada viaje. Un consejo: pregunta por upgrades gratuitos 2 horas antes del vuelo y al hacer el check-in. Secreto bonus número 11. Tienes derecho a asistencia personal prioritaria durante todo el vuelo. Si tienes problemas de equilibrio, las azafatas pueden acompañarte al baño o ayudarte a caminar por la cabina para hacer ejercicio. Incluso pueden darte kits de desinfección y establecer recordatorios para tus medicamentos o ejercicios. Para pedirla, solo tienes que decir: tengo algunos problemas de equilibrio. ¿Podrían ayudarme cuando necesite ir al baño? O, ¿podrían recordarme cada hora que debo hacer ejercicios de piernas? Ramón, de 74 años, sentía pánico de volar porque se sentía vulnerable. Todo cambió cuando aprendió a pedir asistencia personal. La azafata principal creó un plan completo para él y al final del vuelo se sintió tan cuidado como en su propia casa. Un consejo útil: habla con la azafata jefe apenas subas al avión. Ella puede crear un plan personalizado para tu cuidado, lo que hará que tu vuelo sea mucho más tranquilo y seguro. Y ahora quiero contarte la historia completa de Carmen, de 68 años, que transformó radicalmente su vida usando exactamente estos 11 secretos. Antes de conocerlos, Carmen había llegado al punto de evitar completamente los vuelos largos. Sus piernas se hinchaban dolorosamente. Llegaba deshidratada con dolor de cabeza. Sufría dolores de espalda que la dejaban inmóvil por días. Y lo peor de todo, se sentía como una carga, una anciana estorbosa. Sus 3 hijos habían dejado de invitarla a vacaciones familiares porque sabían que ella sufriría. En marzo de este año, cuando nació su primer bisnieto en Madrid, Carmen decidió hacer un último intento. Si este viaje sale mal, se dijo, nunca más vuelvo a subir a un avión. Pero esta vez iba preparada con los secretos que acabas de aprender. Durante su vuelo de 9 horas a Madrid, aplicó 6 de ellos. Pidió bolsas de hielo para los pies cada 2 horas. Solicitó ayuda completa con su equipaje. Pidió agua caliente cada hora para sus medicamentos. Solicitó snacks especiales para acompañar su medicación. Pidió asistencia para caminar por la cabina cada hora. Y solicitó una almohada ortopédica junto con un extensor de cinturón. El resultado fue absolutamente extraordinario.
Por primera vez en más de 10 años, Carmen llegó a Madrid relajada y energizada. Sus pies no se hincharon, no tuvo dolor de espalda, se mantuvo perfectamente hidratada, su presión arterial estable. Y lo más hermoso, se sintió cuidada, respetada y valorada durante todo el viaje. Al final del vuelo, la jefa de azafatas le dijo: «Señora Carmen, ha sido un honor tener una pasajera que sabe exactamente cómo viajar inteligentemente. Ojalá todos fueran tan preparados como usted». Por primera vez en años, Carmen no llegó como una víctima del vuelo, sino como una viajera experta y respetada. 3 días después, me escribió emocionada: «Por primera vez en una década, pude cargar a mi bisnieto sin dolor de espalda, jugar con él en el suelo sin rigidez y disfrutar cada segundo sin estar medicándome constantemente». Estos 11 secretos pueden cambiar completamente cómo experimentas los vuelos después de los 60 años. Pero quiero que entiendas algo fundamental. Pedir ayuda no es molestar, es ser inteligente. Las azafatas están entrenadas específicamente para ayudarte, especialmente si tienes más de 60 años. De hecho, prefieren 1000 veces a pasajeros que saben qué pedir que a personas que sufren en silencio. Una azafata veterana me dijo: «Los pasajeros mayores que piden ayuda preventiva nos hacen el trabajo más fácil y gratificante». Es tu derecho como pasajero recibir asistencia y además es su trabajo proporcionártela. La diferencia entre sufrir un vuelo y disfrutarlo está en estos 11 secretos que acabas de aprender. No necesitas usar todos en cada vuelo. Empieza con 2 o 3 que más te convengan. Si este video te ayudó, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana revelo información privilegiada que puede ahorrarte dinero y hacer que viajes con confianza de profesional. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 11 secretos te sorprendió más? ¿Cuál vas a pedir en tu próximo vuelo? Y si conoces a alguien mayor de 60 que viaje, comparte este video. Puede transformar su experiencia para siempre. En el próximo video voy a revelarte los 8 trucos psicológicos que usan las aerolíneas para cobrarte hasta $300 extra sin que te des cuenta y cómo defenderte de cada uno de ellos. Recuerda, viajar después de los 60 no es una limitación, es una oportunidad de explorar el mundo con la sabiduría y experiencia que solo nosotros tenemos. Ahora tienes las herramientas para hacerlo con comodidad, seguridad y dignidad. Hasta la próxima, viajero inteligente.